¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Enviamos saludos desde aquí, desde Europa, para todos ustedes allá en Latinoamérica, a los hermanos de habla hispana que nos siguen a través del canal profético de YouTube y también para los miembros de la Escuela Profética. El día de hoy estamos en este tema número 9, continuando las clases del curso de oración e intercesión. Estamos ya casi finalizando. El día de hoy es la penúltima clase. La próxima semana vamos a dar ya la última clase. Y lo que hemos visto a través de de las clases anteriores, de este curso, en estos meses, es básicamente el saber cómo orar conforme a la palabra de Dios. Porque no hay métodos humanos, no hay oraciones repetitivas vanas que te puedan ayudar. Eh, no hay, se puede decir, algo que es estructurado o que tenga que seguirse reglas específicas para orar. Porque lo que uno debe hacer es más que nada conectarse con Dios a través del Espíritu Santo, de esa comunión que uno tiene a diario, y orar conforme el Espíritu nos guía. Sabemos que hay modelos de oraciones que nos pueden ayudar, pero el que nos debe guiar siempre es el Espíritu Santo, y lo único que nosotros podemos agregar es poderles guiarlos, ayudarles, darles algunas claves para saber cómo orar conforme a la palabra de Dios, porque eso es lo más importante, orar conforme a la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Y es por eso que el día de hoy vamos a tocar el tema de la oración e intercesión por la familia. Tanto nuestra familia de sangre y también por la familia espiritual, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, eso es lo que primeramente vamos a ver. Vamos a ver primeramente la familia de sangre, la familia natural, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos años es el mayor ataque del enemigo contra la familia. La familia es el núcleo de una sociedad. Dios estableció como diseño desde el principio de la creación la formación de la familia y les dio a la familia ese diseño para que se pueda reflejar también en la iglesia, ¿no? Donde hay padres espirituales y hay hijos espirituales también. Entonces, lo que principalmente se debe orar cuando uno ora por una familia es orar, obviamente, primeramente por el matrimonio, por la cabeza. La cabeza del hogar es el papá, ¿no? Con la mamá. Sabemos que en algunos casos la familia no está estructurada correctamente por causas que deben haber pasado, y donde puede ser que haya una madre soltera o un padre soltero, o simplemente hay padres divorciados también. Pero lo que se debe hacer es primero, obviamente, orar por los padres, ¿no? Por el matrimonio. Entonces, vamos a ver lo que es orar por la esposa y por el esposo. Entonces, si sabemos que la cabeza es el esposo, ¿no? Él es la cabeza, él es el responsable, el líder responsable. No porque sea más que la mujer, pero sí por principio divino, la mujer debe estar sujeta al esposo. Eso es lo que dice la palabra de Dios y lo estableció el Señor, de que el hombre tiene que velar y proteger su hogar. Entonces, si el esposo es un esposo ya cristiano, entonces el esposo va a saber cómo orar por su esposa. En el caso de que el esposo no sea cristiano, entonces es responsabilidad de la esposa orar por el esposo. Y si los dos son cristianos, pues los dos deben orar juntos y los dos deben orar el uno por el otro. Lo que tenemos que evitar es tener puertas abiertas, es tener problemas que no se han resuelto.
como lo es la falta de perdón entre los esposos. Tenemos que eliminar todo aquello que nos podría traer maldición. Y eso es lo que tenemos que ver básicamente para que no haya estorbos en un matrimonio. Entonces, para esto es que los matrimonios cristianos deben tener constantemente administración y consejería, ¿no? En el tiempo que lo puedan requerir. Ser guiados por sus pastores, por sus líderes, para que los puedan ayudar. En algunas iglesias hay ministerios que ayudan a los matrimonios, ¿no? Hay ministerios de matrimonios. Sabemos que hay redes de varones, redes de mujeres en algunos lugares, y hay grupos de intercesión. Entonces ellos, los que sean obviamente estén en experiencia de liderazgo, de saber cómo guiar parejas, son los que pueden ayudar. Pero entre los dos esposos se tienen que ayudar mutuamente. Entonces tiene que haber mucha comprensión en el matrimonio. No debe haber ese descuido obviamente entre esposos, ¿no? Para que no haya ese dolor que se puede acumular en el corazón, especialmente en el caso de la mujer. Porque lo que dice la palabra es que la mujer rodeará al varón, dice. Eso dice en Jeremías 31:22, está establecido, dice, la mujer rodeará al varón. Entonces es obligación de la esposa siempre constantemente estar rodeando al varón. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Entonces el ataque del enemigo siempre va a venir primero hacia la cabeza, siempre. Entonces siempre por eso ellos necesitan más estar en constante apoyo de oración. Es una tremenda bendición cuando el esposo es un hombre de oración, un hombre de guerra, un hombre que sabe tomar el papel, la responsabilidad de ser el sacerdote de su hogar. Ese es el rol del varón, el ser el sacerdote de su casa, el ser el pastor de su casa, el estar constantemente velando por su esposa, por sus hijos, saber dónde están. Y ellos tienen que estar constantemente encomendando al Señor, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios discernimiento, espíritu de revelación, estudiando más la palabra, declarándola en fe, confesando bien, haciendo buenas declaraciones, ¿no? ¿Cómo se dice? No sometiendo a la mujer en un grado de inferioridad. Eso no lo debe hacer porque dice la palabra de Dios que, si vemos acá, dice en Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, ¿no? Hombres y mujeres son coherederos de la gracia, que viene obviamente de Dios. Es por eso que delante de Dios somos iguales, pero en niveles de autoridad el esposo obviamente está en un grado de autoridad sobre la mujer. La mujer es la que tiene que estar sujeta, pero el varón tiene responsabilidad de amarla, como dice, como Cristo amó a la iglesia, aún entregando su vida. Tiene que dar aún su vida misma por ella. Entonces tiene que tratarlo como un vaso frágil, porque si el varón no hace esto con la mujer, dice, lo que va a pasar es que va a haber un estorbo en sus oraciones. Dice, que la traten dándole honor como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir? Que el varón que no trata bien a su esposa, no la honra, inmediatamente es como que los cielos se cierran para él y no llegan sus oraciones, no llegan a ser contestadas. Es por eso que hay muchos varones que están muy frustrados, a veces hasta amargados, que no les va bien, no les va bien el trabajo, no son considerados, no son respetados, y es porque ellos no respetan y honran a su esposa. Entonces eso es una obligación de los esposos. Entonces todo eso hay que eliminar de nuestro camino, ¿sí? Para poder orar
como se dice, con responsabilidad, con entendimiento y obviamente para que delante de Dios no haya ninguna falta de perdón entre esposos. Eso es lo más importante en el día, arreglar si ha habido alguna discusión, si ha habido alguna diferencia de ideas, si ha habido un exaltamiento, si ha habido algún roce, cualquier cosa que haya provocado ira o quizás algo que se haya aumentado de repente bajo presión, se han respondido mal, se han faltado el respeto, lo que haya, por más pequeñito que sea, es importante cerrar eso, cerrar esa brecha, cerrar puertas, porque el enemigo ya sabemos que está como león rugiente, siempre queriendo devorar. Es por eso que no debemos permitirle que él entre a nuestro hogar. Entonces el varón tiene que tomar autoridad. Y la mujer, como tiene que estar rodeando constantemente, velando y orando, también tiene que tomar autoridad y no permitir que el enemigo ni toque a su esposo ni toque a sus hijos. Entonces para eso la mujer tiene que estar también en el orden correcto de Dios, no queriendo ir por encima de la autoridad del esposo, respetándolo, honrándolo, no haciéndolo avergonzar públicamente. Y como dice el Señor en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y también porque hay que estar en el poder del acuerdo. Hay un poder del acuerdo cuando dos personas se unen a orar, ¿no? Todo lo que ellos pidan, dice Jesús, estará en el medio de ellos y será respondido por el Padre de los cielos. Entonces hay un poder del acuerdo. Por eso cuando dos esposos oran sin nada que tengan que el enemigo los pueda acusar, es una oración muy poderosa dentro del hogar y van a poder cubrir a sus hijos. Y obviamente tienen que estar viviendo todo lo que dice primera de Corintios 13, cómo es el amor, cómo debe ser el amor. Entonces todo eso tienen que leerlo, declararlo, ¿no? Ahora, las mujeres casadas deben estar, dice, sujetas a sus maridos. Quiere decir que lo que ellas hagan tienen que obviamente estar siempre consultando con el esposo, siempre no sacando cosas en cara de cosas del pasado, que eso siempre ocurre, que a veces los esposos guardan cosas y de pronto como que están en una reunión y de pronto ¡pum! Todo sale a flote. Y, y es como que no llegaron a entregar todo eso al Señor y no se perdonaron, ¿no? Entonces esas son las cosas que tenemos que cerrar puertas. Ahora, otra de las funciones del esposo es ser el proveedor del hogar. ¿Qué pasa cuando el esposo no está proveyendo y es la esposa la que tiene que asumir ese papel? Si hay si hay algún impedimento que pueda estar impidiendo, bueno, la esposa es la que puede suplir también. Pero si es algo de falta de responsabilidad, eso también va a traerle maldición al esposo y a su hogar. Eh, También vamos a ver que ambos tienen que procurar siempre buscar el desarrollo personal de ambos, tratar de siempre ambos animarse, ambos inspirarse, a ayudarse mutuamente, edificándose ambos, ¿no? Por ejemplo, que el esposo ayude a la esposa que se desarrolle también. Quizás la esposa es ama de casa, bueno, tienes que ayudarla, tienes que colaborar dentro del hogar, no solamente trayendo dinero, sino también apoyándola, considerándola también, ¿no? Entonces todo eso. Luego, en el caso de las mujeres, por ejemplo, y existe un problema cuando las mujeres se dedican más a los hijos y se olvidan de los esposos. Eso también es algo que no está en el orden de Dios. Obviamente los hijos son muy importantes, pero nunca el hijo puede estar por encima del esposo, ni en el mismo nivel. No es el orden de Dios. Entonces, todas esas cosas, cuando nosotros estamos fuera de orden, eso hace que impidan que nuestras oraciones lleguen al Señor en forma correcta, porque no estamos siguiendo la autoridad de Dios, el orden de Dios.
Y obviamente pues todo lo que tenga que ver también pues con el cuidado, la higiene, la salud y aún con el sexo dentro del matrimonio. Esas cosas también hay que cuidarlas. El no descuidar la responsabilidad de tener una vida sexual saludable, y que eso no les traiga ningún estorbo, pensando que quizás por no tener sexo eres más espiritual. No es así, porque no estás cumpliendo con la función dentro del matrimonio. Y en la misma palabra dice que no te niegues a tu esposo. Y el esposo tampoco se puede negar a la esposa, porque el cuerpo de ambos les pertenece mutuamente. Claro que para eso tienen que hablar, tienen que buscar acuerdos, y eso depende de cada pareja. Entonces, en todas las áreas, y sobre todo en la económica, es importante siempre tener acuerdo mutuamente, cómo llevar las cuentas, ¿no? Y todo eso. Y ahí es donde vamos a poder recién entrar a orar cómo orar por el esposo, ¿no? Obviamente practicar lo que el Señor dice. El amor por el prójimo comienza por la pareja. Ahí lo vas a empezar a practicar. Y como te digo, todo a 1 Corintios 13 se te tiene que revelar, lo tienes que aprender a practicar todos los días y perdonar 70 veces 7, así dice el Señor, 70 veces 7 a tu hermano. Entonces, el primero con el que tienes que batallar es obviamente con tu propia carne, es lo primero que tienes que batallar. Y no tomar a tu esposo ni a tu esposa como enemigo, sino que al contrario, es tu compañero, es tu compañera, y va a ser tu mejor compañero de oración, tu mejor acompañante para que tú puedas avanzar. Y es bueno que ambos estén siguiendo estudios de la palabra, que ambos puedan prosperar en todas las áreas mutuamente, que no haya solamente en el caso de ministerios, de parejas ministeriales, que puedan avanzar juntos, no que uno sea más que el otro. Debemos tratar eso. Y sobre todo en el caso de mujeres que tienen un llamado muy fuerte, a veces es como que se disparan y se olvidan del esposo, o el esposo queda relegado, y eso tampoco está bien, ¿no? Tratemos de que siempre sea mutuamente, de que el esposo tampoco ignore el ministerio o relegue a la mujer. Eso tampoco está correcto. Y bueno, Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Entonces, eso tenemos que ver, que la esposa es una bendición para el esposo. Dice que el que haya esposa haya el favor de Dios, pero obviamente tiene que ser una buena esposa, ¿no? Una esposa que sea conforme al corazón de Dios y que sea temerosa de Dios. Esa es la mujer virtuosa. Entonces, siempre orando, encomendando para el trabajo, para las cosas que tengan que hacer juntos. Como les digo, si oran juntos es mucho mejor, porque así pueden encomendar todas las áreas, pero si lo tienen que hacer también a solas, siempre estar cubriendo, ¿no? Cubriendo a los esposos, sobre todo que salen a trabajar, que viajan, están constantemente asignando ángeles, cubriéndolos con la sangre. Y si tú tienes una buena comunión con el Espíritu Santo te va a avisar. A mí siempre me avisa, me avisa para poder orar, y aún me despierta de madrugada para estar cubriendo mi esposo, mi casa, la familia espiritual que tenemos, mi familia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú estás conectado con Él, y estar orando en lenguas, porque así te conectas más con Él, y vas a recibir en el espíritu qué puede estar pasando. Si a veces puedes sentir alguna angustia, algo es porque tienes que orar, y orar en lenguas te va a hacer muy bien para saber conectarte. Y ya si el Señor te revela qué es lo que tienes que hacer, y siempre declarando la palabra de Dios. La palabra es la espada que va a romper todo aquello que el enemigo intente hacer. Tú envías la palabra con autoridad, la declaras tus promesas, y eso es lo que se va a manifestar y va a cambiar cualquier situación, porque los ángeles inmediatamente van a salir activados, movilizados a poder
cumplir las órdenes del Señor conforme a la palabra que tú declaras sobre la vida de tu esposo, sobre la vida de tu esposa. Y todos los días siempre bendecirse, siempre soltar la bendición. Su bendición sobre la esposa, la bendición sobre el esposo. Y obviamente también para esto es que se hace con los hijos. Si puedes orar con tus hijos es mucho mejor. Obviamente estamos hablando del caso de las familias cristianas, donde todos son cristianos. Sabemos que si no son cristianos, bueno, anteriormente hemos dado un tema donde es cómo orar por los perdidos, por los que no son salvos. Obviamente ahí integramos a los miembros de nuestra familia que aún no son salvos, que aún no son cristianos, ¿no? Igual ahí si revisan en los temas anteriores, es el tema 8, el tema anterior justamente cómo orar por los perdidos. Entonces eso es lo que te va a ayudar para, si es que tus hijos no son salvos, saber cómo orar por ellos, y si tu esposo o tu esposa no es salva, bueno, también vas a saber cómo orar por ellos. Y por tus padres también, porque por los padres también se tiene que estar orando, se tiene que estar honrando a padre y madre, que eso significa no solamente que los respetes, significa también que los cuides y también que les proveas para sus necesidades. Dice en la palabra de Dios, Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Éxodo 20:12 es donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es por eso que algunas personas no entienden por qué algunas veces su vida es corta, y es porque no honraron, no respetaron a sus padres, y aún algunos los maldijeron. Entonces eso trae una tremenda maldición que aún puede cortar nuestra vida aquí en la tierra. Luego también vamos a ver, dice Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Proverbios 1, del 8 al 9, dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. ¿No? Es importante que los hijos sean obedientes, que los hijos escuchen, y que los padres sean ese modelo, dándoles obviamente amor, y cuando se tiene que corregirlos en amor también, así como el Padre nos corrige a nosotros. Entonces es importante estar cubriendo a los hijos, enseñándoles la palabra de Dios, siempre declarando la bendición sacerdotal sobre la vida de ellos. Siempre, es muy importante. Israel es una de las naciones más prósperas y bendecidas de la tierra, no solo porque es el pueblo de Dios, sino porque ellos saben continuar su descendencia, criándolos en la palabra, instruyéndolos. Obviamente saben lo que siembra y cosecha, saben darle al Señor lo que al Señor le pertenece, por eso que son tan prósperos en las naciones. Y algo que ellos hacen es siempre dar la bendición a los hijos. El padre declara la bendición sobre sus hijos. Entonces es muy importante que el padre como sacerdote declare la bendición sobre sus hijos. Y que siempre estés enviando ángeles, así como dice el Salmo 91, siempre dice el Señor enviará a sus ángeles para que te protejan en tus caminos. Entonces tú tienes que activar esos ángeles con tu palabra, encomendarlos donde quieran que esté, para sus estudios, en su trabajo. Tienes que orar aún por los novios, los esposos que van a tener. Todo tienes que estar constantemente cubriendo, orando. Siempre hay que estar vigilando, rodeando, viendo sobre las amistades que tengan, las conexiones, si están de viaje, si están por ahí, cuidar sobre todo los más pequeños, qué es lo que están viendo, qué es lo que están observando, qué es lo que están escuchando. Y sobre todo el esposo tiene tremenda responsabilidad. Recuerden cómo Adán perdió todo cuando no
veló y estuvo cuidando lo que su esposa estaba escuchando, con quién se estaba comunicando. Eso también es muy importante. Ahora que las redes están tan, ¿no? Los medios sociales, las redes sociales es algo que ha invadido obviamente en los últimos años. Es importante establecer las conexiones correctas, que sean de buena influencia para nuestra vida, que sean de crecimiento espiritual y no estar conectados con gente que no nos ayuda, que al contrario nos detiene. Entonces es bueno siempre estar viendo, obviamente, con quién nos estamos comunicando y con quién estamos hablando, recibiendo cosas. Entonces es muy importante eso. Que siempre estemos atentos, sobre todo a las necesidades de los hijos, que podamos ser buenos consejeros y sobre todo que ellos puedan tener confianza en sus padres. Para eso los padres no se deben olvidar de ser amigos de los hijos, para que ellos les puedan contar sus cosas y no siempre estarlos criticando, ni juzgando, ni atacándolos inmediatamente o reprendiéndolos, ¿no? Sino tratar de entender la situación que están viviendo, porque son diferentes los casos, son diferentes también cada hijo tiene un trato diferente. Entonces es importante que por cada uno ores de una manera distinta, porque tus hijos no son iguales. A todos los vas a poder cubrir, los cubres con la sangre de Cristo, ¿no? Asignas ángeles y estás usando todas las armas espirituales que el Señor te da, pero lo que declares sobre cada uno de ellos va a ser conforme a lo que el Señor te guíe y a lo que el Señor te ha prometido, obviamente, que verás en la vida de tus hijos. Entonces, para eso es importante que tengas tus libros de promesas o que las tengas pegados o simplemente que en tu Biblia los puedas resaltar. Bueno, de la manera como Dios te guíe, que siempre en tu devocional estés siempre considerado eso de poder declarar las promesas sobre su vida y siempre decirle, hijo, que Dios te bendiga, que siempre esté su camino iluminado por la luz del Señor. Eso es muy importante. Y sobre todo no descuidar que nuestros hijos reciban palabra de Dios para que ellos crezcan. Y por eso dice que ni aún de viejos se olvidarán de la palabra. Entonces eso es muy importante. Luego, obviamente, vamos a orar por la familia en general. Salmo 128:3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del varón que sabe su rol, no solo como líder, sino como sacerdote, que toma su rol de sacerdote dentro de la casa como autoridad y delante de Dios responsable, ¿no? Esa es la bendición que tienen los esposos y padres. Eh, Luego dice en Efesios 6, del 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante no provocar la ira de los hijos. Yo veo muchas veces que los padres de tal manera reprenden a los hijos y aún se podría decir como que encienden la ira de ellos y el hijo lo único que vas a hacer es hacer que tu hijo crezca en rebeldía, que no te quiera respetar y que él venga contra ti, ¿no? Entonces hay que evitar estas cosas, hay que saber cómo hablar, es importante que sean honestos hablando y comunicando para que sepas cómo orar por ellos. Y los hijos es importante que honren y respeten a sus padres, así no estén de acuerdo con ellos, es importante honrarlos y respetarlos, porque ellos tienen quizás puntos de vista diferentes, o a veces tú puedes pensar que ellos no te entienden, no te comprenden, pero los padres han pasado lo mismo que nosotros, quizás en una época distinta, pero muchas veces ellos saben por qué te dicen las cosas,
por qué es que te instruyen o te guían de tal manera? Lo único que los padres no deben hacer, y por eso también se provoca la ira de los hijos, es cuando el padre o la madre están llenos de temores. Eso lo reflejan sobre los hijos y los hijos crecen totalmente bajo un espíritu de control. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Que el hijo vaya en rebeldía contra el padre y que, o contra la madre, y que provoque la ira del hijo de venir contra los padres, de querer irse del hogar y no saber nada de ellos, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que ajustarlas. Hay que también con ellos pedirles perdón también, establecer el perdón con los hijos y que los hijos también establezcan el perdón con los padres para que les vaya bien. Luego vamos a ver también que todo esto, donde están las bendiciones, en la Biblia hablan de las bendiciones. Las bendiciones por causa de la obediencia, obviamente, es todo lo que vamos a tener en nuestra vida si es que somos buenos padres, somos buenos hijos, somos buenos esposos y buenas esposas también. Entonces, todo eso el Señor está viendo constantemente y es por eso que es importante levantar siempre en horarios que los padres, sobre todo los padres que tienen más tiempo, ¿no? Por ejemplo, la madre que se queda muchas veces en el hogar es la que puede estar orando más tiempo. Quizás el papá está muy ocupado, entonces él no puede estar constantemente orando, pero para eso está la esposa, está la madre que puede estar orando. Y también si tenemos la posibilidad de orar en nuestros trabajos, pues lo podemos hacer también. Si es que tenemos ahí un tiempo, podemos estar meditando la palabra y orando. Pero si no hay tiempo, bueno, cuando ya sea el final del día o empezando el día, es muy importante encomendar nuestro caminar en Cristo. Entonces, estos han sido algunos puntos que es importante ajustar y no tener nada que sea un motivo para que el enemigo venga contra ti y que sean estorbadas tus oraciones. Para que todo lo que tú pidas en poder del acuerdo y lo pidas en el nombre de Jesús con fe, lo vas a recibir y lo vas a ver. Eso es importante que lo creas, ¿no? Y también que cumplas la responsabilidad y tu rol y tu función dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio. Ahora, cuando oramos por la iglesia, que es nuestra familia espiritual, tenemos un deber de orar por nuestros padres espirituales, por nuestros líderes, con los que están en responsabilidad con nosotros, porque lo que yo recibo constantemente es apoyo de oración, es lo que piden muchos pastores, muchos líderes. Y una de las cosas que yo veo es que muchos de ellos no tienen intercesores alrededor de sus vidas, que estén constantemente. Quizás hay uno o dos, quizás, pero en verdad todos los pastores y los líderes de las iglesias y sobre todo ministros de Dios, ¿no? En el caso de los apóstoles, profetas y evangelistas que salen a hacer trabajos fuera de la iglesia, ellos específicamente necesitan levantar estos grupos de oración, de intercesión, pero que sean constantes y que sean gente que ore con entendimiento y en el espíritu, porque cuando una iglesia está avanzando y está creciendo, va a recibir más ataques del enemigo, pero el enemigo no le conviene que una iglesia crezca, no le conviene que haya unidad en la iglesia, y eso también, de la misma forma que no puede haber desunión dentro de una familia porque va a entrar a gobernar el caos, va a entrar el enemigo como en su casa. Lo mismo tenemos que cuidar y velar por la iglesia, por los miembros de la iglesia, por las familias, estar orando y cubriéndonos constantemente en oración, declarando la palabra y obviamente sabiendo que ningún arma forjada, y porque eso es la promesa del Señor en Isaías 54, dice que ningún arma forjada
va a prosperar contra nuestra vida. No va a prevalecer. Lo que quiera hacer el enemigo, lo que él quiera hacer no va a prevalecer. Y dice también que él condenará toda lengua que se levante, que nosotros podemos hacer eso, detener lo que el enemigo quiera lanzar contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, podemos hacerlo. Pero para eso necesitamos tomar autoridad en el Espíritu, necesitamos tomar autoridad de sobre lo que se está moviendo en contra. Y para eso necesitamos estar constantemente orando, intercediendo unos por otros. Es muy importante. Entonces, si la iglesia está dormida, si la iglesia no se despierta, es ahí donde ocurren tantos ataques que pueden afectar a la iglesia, ¿no? Ataques siempre van a haber, eso sí, obviamente. Pero de que el enemigo entre, de que el enemigo vea brechas para entrar, de que el enemigo vea puertas abiertas y estar entrando para hacer daño a la iglesia. También estar orando para saber si hay gente infiltrada dentro de la iglesia también que puede estar dañando. No sabemos quién está viniendo como lobo disfrazado de oveja. Entonces, todas esas cosas es importante aprender y entender. Ahora, hay iglesias que están entrando en niveles de guerra espiritual, se infiltran hasta los brujos, no solo hay alrededor trabajos de satanistas, de ocultistas que siempre quieren derribar las iglesias. Ellos trabajan constantemente para destruir iglesias. Entonces, si la iglesia no se mantiene firme, unida, en unidad del espíritu, orando constantemente, velando unos por otros, sobre todo por las cabezas, por los líderes, por los que van adelante, pues entonces el enemigo va a saber cómo entrar. Así como va a entrar en nuestra casa, va a entrar también en la congregación, ¿no? Entonces, eso es en lo que tenemos que mantenernos constantemente declarando la palabra, ¿no? Declarando, obviamente, los salmos contra nuestros enemigos, que son los que trabajan para el enemigo, para Satanás. Una de las cosas que aquí yo quiero explicar también, antes de finalizar ya, es qué son las oraciones contrarias. El otro día me preguntaron eso, me dice, ¿por qué hablas de las oraciones contrarias? Cuando el Espíritu Santo nos revela que hay oraciones contrarias, es porque dentro del mismo cuerpo de Cristo no hay poder del acuerdo. Entonces, unos oran por algo y el otro ora en contra. ¿Qué quiere decir? Cuando tú no estás en poder del acuerdo y tú estás en desacuerdo con lo que están haciendo algunos y lanzas esos salmos que deberían ser contra el enemigo, los lanzas contra, contra un grupo de personas que obviamente son gente cristiana, porque lanzas por lanzar. Entonces, ahí son oraciones contrarias. Aparte, cuando la gente habla mal de los pastores, habla mal de los líderes, de los ungidos, de algún profeta, de algún apóstol, que posiblemente puede ser que no estés de acuerdo. Obviamente debemos respetar las diferencias, debemos respetar. Y si hay gente que quiere venir contra ti y te daña, lo principal es perdonar, liberarlos y bendecirlos. Y que cada uno como se dice, vele por su propia viña. Que cada uno sea responsable de su propio trabajo. Porque delante de Dios todos vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Entonces, si hay gente que está así como el rey Saúl tratando de venir contra el ungido, ¿no? Obviamente que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de David, de no ir contra el ungido de Dios, obviamente. Por más, si hay un pastor en contra o algún ministro de Dios que pueda venir aún en contra nuestra, o que esté levantando un movimiento, un boicot, un complot contra otros hermanos, lo único que tenemos que hacer es entregar todo al Señor y no permitir que el enemigo dañe nuestro corazón, porque eso sí es puerta abierta para nosotros, para que el enemigo nos dañe. Entonces sigamos el ejemplo de David, que él nunca levantó una mano para tocar a Saúl, porque los ungidos de Dios dan responsabilidad, como si se cuentas de la responsabilidad que ellos tienen, del liderazgo que ellos tienen a Dios. Nada más, eso es lo único que nosotros tenemos que perdonar, liberar y bendecir y no caer en discusiones con nadie, pero discusiones de peleas, obviamente, ¿no?
no caer en eso, porque si ellos no entienden, si ellos están en otro movimiento, que todavía no han entrado en las cosas del espíritu, bueno, dejémoslos aparte. Entonces, de eso se trata las oraciones contrarias, no que vienen de los siervos de Satanás, no que vienen ¿no? de los que obviamente son enemigos del Señor, no vienen de ellos, vienen de los propios hermanos que pelean entre sí, los propios hermanos, ¿no? Así como José, los hermanos se levantaron contra él, bueno, de la propia familia es que viene eso. Cuando hablan mal, cuando sueltan cosas contra ti, falsas acusaciones y encima hacen oración con esos salmos de guerra, pues te la están soltando a ti. Entonces, esas son oraciones contrarias y eso tenemos que evitarlo porque delante de Dios eso es rebeldía y la rebelión es como pecado de brujería. Eso dice la palabra. Entonces, cuando el Espíritu Santo te anuncia eso, solamente cancela, corta, anula todas esas maldiciones que lanzan contra tu vida, perdona, libera y bendice y establece lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Eso es lo más importante, que tú entiendas la visión, la misión que Dios te ha encomendado y lo que Dios te ha dicho que vas a hacer, eso tienes que hacer. Entonces, en un grupo de una congregación, ellos tienen su propia visión, su propia misión dentro del reino de Dios. Entonces, cada uno debemos respetarlos. Y al contrario, orar por ellos, orar para que el Señor los ayude y sigan adelante, ¿no? Bueno, amados hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Como les digo, es conectarse principalmente con el Espíritu Santo, declarando la palabra que Él nos dé y siendo guiados por Él vamos a ir a tener victoria, victoria contra el enemigo, de que no entre a traer división en la iglesia, que no entre a traer destrucción en el hogar, ni peleas ni nada. El hogar tiene que ser un hogar de paz, de amor, donde se establezca el reino de Dios. Paz, justicia y gozo. Eso tiene que haber en todo hogar. Y obviamente siempre estar cubriéndonos en oración unos por otros y seguir adelante sin que nada nos detenga y defendiendo siempre seguimos siempre defendiendo a la familia, que es el diseño de Dios para esta sociedad, para nuestra sociedad. Bueno, amados hermanos, Dios los bendiga, bendecimos a cada familia de cada una de las personas que siempre están conectadas con nosotros. Enviamos ejércitos de ángeles para que estén constantemente cubriéndolos, siempre guardándolos y que el Espíritu Santo les revele siempre para que estén alertas del peligro que pueda estar acechando contra sus vidas o contra sus familias o la iglesia. Bueno, amados hermanos, será hasta la próxima semana que nos vamos a conectar ya con el último tema para saber cómo orar por las naciones. Eso ya es lo último. Bueno, hasta aquí llegamos y nos despedimos. Muchas bendiciones. Bye bye.